Start record. Listo, muchachos. Entonces, empecemos con el tema del día de hoy. En la clase pasada vimos las propiedades del layout y por encimita les mencioné que tenemos flex, ¿sí? Ya vimos que la propiedad display tiene estas opciones. Tiene un display block, un inline block, none para ocultar el contenido, ¿sí? Que el hecho de que lo oculte no quiere decir que no esté mostrándose o que no siga ahí en el HTML. Siempre va a estar ahí, simplemente visualmente no lo vemos, pero en estructura sí está. Y llegamos a Flexbox, ¿sí? Como les mencioné, Flexbox es un módulo de CSS y es un módulo de CSS porque no es solamente una propiedad. Al tú ponerle un elemento display flex, y automáticamente se te habilitan como 10 propiedades más con las que podríamos empezar a jugar. Entonces, vamos a ver qué es Flexbox, ¿sí? ¿Quién me quiere ayudar leyendo esta pequeña introducción? Bueno, yo. Los frameworks de maquetación más populares, Bootstrap y Foundation, han adaptado este modelo de layout, dejando a un lado los modelos flows. Se dice que Flexbox es un módulo porque al integrar una sola propiedad son más de 10. Listo. Súper, muchas gracias. Entonces, cuando ustedes ahora, bueno, ahorita hay muchos frameworks, han escuchado de Bootstrap, ¿cierto? Bootstrap, Materialize. Son diferentes frameworks, librerías que podemos añadir a nuestro proyecto y nos van a permitir como hacer un desarrollo mucho más rápido, ¿sí? Porque ya nos van a dar un sistema de columnas, pues que nos va a facilitar un montón todo. Entonces, ¿qué es importante que tengamos presente en Flexbox? ¿Sí? En Flexbox vamos a tener, es que esta imagen se me va aquí, vamos a ver. En Flexbox vamos a tener dos cosas muy importantes. Vamos a tener un contenedor, ¿sí? Este contenedor y los flex items, o sea, los elementos hijos de este elemento contenedor. Una vez nosotros definimos un display flex, este va a ser el eje principal, el eje X. Sí, o sea, yo pongo display flex y los elementos que antes estaban uno abajo del otro van a pasar a estar en línea. ¿Por qué? Porque el eje principal es el eje X. Y el eje transversal, pues el segundo eje va a ser el Y. ¿Sí? Esto no se trata de que estamos viendo geometría ni nada, simplemente es que tengamos en cuenta que son dos ejes y cuando iniciamos, cuando agregamos la propiedad flex, automáticamente pues todo empieza en el eje horizontal, en el eje X, ¿sí? Listo, entonces, ¿cuál es la ventaja de flex? Que en flex nosotros podemos modificar ese comportamiento. O sea, el eje que era X y que era el principal puede ser el transversal y el que era el transversal va a poder ser el principal, ¿sí? Entonces yo le puedo, con una propiedad, lo que antes estaba horizontal, pues va a volver a ser vertical, ¿sí? Entonces, pues vamos a tener entonces, ese tamaño lo va a manejar el eje transversal, el tamaño del eje Y. Y creo que entonces la mejor manera en la que podemos ver esto, muchachos, es practicando. Entonces voy a crear un nuevo CSS por acá. Flexbox CSS. Y voy a crear aquí un nuevo HTML que se llame flexbox.html. Aprendiendo Flexbox. Sí, entonces va a crear una clase que se llame Flexbox. ¿Sí? Y dentro de Flexbox voy a tener un
flexbox item. Va a tener esos tres elementos. Pongámosle aquí flex 1, flex 2, flex 3. Y vinculemos la hoja de estilos. Styles, flexbox CSS. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la primera propiedad que debemos agregarle al elemento contenedor? La propiedad es flex. Perdón, la propiedad es display y el valor es flex. Entonces, venimos acá, la clase es flexbox y vamos a agregarle la propiedad display flex. Sí, entonces abramos nuestro, acá está. Sí, entonces miren, lo que antes estaba abajo uno del otro, así, ahora está horizontal. ¿Por qué está horizontal? Porque inicialmente cuando agregamos el display flex, el eje va a ser siempre en el eje X. Si yo le quito esta propiedad, miren, pues vamos a tener el comportamiento de siempre de los divs, que como son elementos en bloque, van a ocupar el 100% y va a estar uno abajo del otro. Le quito el display flex y vuelve. Entonces, no sé si se acuerdan cuando vimos el display inline block, toma más o menos el mismo comportamiento de estar apilando en fila los elementos. ¿Sí? Esta es nuestra primera propiedad. Ahora, vamos a poner esto, vamos a darle colorcito, background color. ¿Qué color le ponemos esto? ¿Sí? Y los elementos hijos vamos a ponerles background color. No, vengan que esto me va a dejar muy psicodélico. Profe, Dime, Angélica. una pregunta, ¿podrías volver a repetir? Pero puedes volver a poner el código un segundito. ¿Sí? ¿Esto de display es lo de la clase pasada o...? Sí, exacto. Nosotros la clase pasada vimos esas propiedades. Ven, me devuelvo un poquito acá. Sí, yo tengo en display, tengo la opción de agregar el valor block, inline, inline block, none, y mira que tengo estas dos nuevas alternativas, flex y grid. En grid no vamos a entrarnos mucho, pero es también un módulo CSS al igual que flex. Entonces, en la clase pasada solamente nos enfocamos en mirar cómo funcionaba el display block, display inline, pero ahorita ya nos estamos viendo todas las propiedades que tiene flex. Ah, ok, perfecto, ya. Ya voy a Entonces, volver. sí, entonces lo único que tenemos que hacer para habilitar este módulo CSS es agregarle al elemento contenedor la propiedad display con el valor flex. ¿Y Flex qué es lo que está haciendo ahí, profe? Flex lo que está haciendo aquí es, mira, miremoslo acá. ¿Te recuerdas que los elementos antes, cuando los añadía, siempre estaban uno abajo del otro? Por ejemplo, Sí. el mejor ejemplo es un menú de navegación. Sí, nosotros siempre queremos que nuestro menú de navegación por lo general esté horizontal y no vertical, y para eso me sirve mucho Flex. Al yo agregar la propiedad display flex, él automáticamente me está apilando los objetos horizontalmente. Gracias, profe. Dale. Y entonces, pues también tengamos en cuenta esto, que en este momento él está funcionando horizontalmente porque el eje principal es el eje X, ¿sí? Va horizontalmente. Y el segundo o el transversal, pues es el eje Y. Ahora, miremos entonces, vamos a agregarle un poquito de Paint a esto. Y listo, entonces aquí tenemos ya nuestro elemento, ¿sí? Con su propiedad flex y con sus elementos hijos, ¿sí? Ahora, ¿qué otra propiedad destacada tenemos de flex? Tenemos la flex direction.
como les dije, automáticamente cuando nosotros agregamos la propiedad displayFlex, el flex direction viene con el valor del raw. Flex direction raw. Ese es el valor por defecto. ¿Sí? Una vez nosotros agregamos el displayFlex, él da por hecho que estamos en flex direction raw. Entonces miren que el comportamiento no varía. Ahora, ¿qué otro valor tenemos? Tenemos también el raw reverse. Esto quiere decir, miren esto, lo que antes estaba a la izquierda, ahorita pasó a la derecha y además de eso, me modificó el orden de los elementos. ¿Sí? Miren aquí en el HTML, flex estaba de primero, flex 1 está de primero, flex 2 está en la mitad, continuó, y el flex 3 era el último. Pero miren que también me modificó el orden. Entonces también es importante que destaquemos que por más de que visualmente yo lo vea en un orden diferente, la estructura sigue siendo la misma. ¿Sí? Entonces yo puedo modificar la dirección de los elementos. Entonces miremos que otra, ya vimos que tenemos el raw reverse, y los otros interesantes. Madre, no puedo hacer eso también. Y los otros interesantes, muchachos, son estos, column. ¿Qué está pasando acá? Entonces ya le estoy diciendo a Flex que ya el eje principal no va a ser el eje X, sino que va a ser el eje Y. Y miren que ya automáticamente me volvió a apilar los objetos. Voy a agregarle un poquito de height a esto. Pongámosle 500 píxeles. Bueno, me pasé. 350. Sí. Entonces, miren. Le agregué a la propiedad flex direction column. Entonces, lo que antes estaba horizontalmente, pues ya pasó a ser verticalmente porque le definí como eje principal el eje Y. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar si, así como teníamos row reverse, tenemos column reverse? ¿Sí? Miren. Al igual que con el eje X, pues ahorita me bajó todo al eje Y porque ya es el eje principal y tuvimos el mismo comportamiento. Y me pasó todo lo que estaba arriba a abajo. Claro, ese momento. Normalmente este column, pues, no se utiliza mucho. Tal vez lo utilizaríamos, y por experiencia propia, yo muchas veces cuando estoy en Flex Direction Raw y necesito pasarme una versión móvil, pues quiero entonces que este Flex Direction no esté en Raw, sino que esté en column. Entonces, por Media Queries y por CSS, pues le digo, hey, cuando estés en mobile, por favor, ya no estés horizontal, sino que te necesito verticalmente. Pero ya vamos a ver eso un poco más adelante. ¿Sí? Entonces, sí quedó claro un poquito lo de la dirección y cómo funciona Flexbox. Creo que es lo más importante, muchachos. Ustedes saben en qué eje principal estamos trabajando, pues va a ser mucho más fácil no perderse tanto con Flex. ¿Sí? ¿Se hace sentido todo lo que hemos venido comentando de Flexbox? Sí, profe, creo que sí. Listo. ¿Qué otra propiedad tenemos? Yo regreso acá y voy a regresarme a mi Flex. Bueno, dejémoslo como raw, aunque ya sabemos que por defecto es raw. Listo, ¿qué otra propiedad tenemos acá? Voy a agregar muchos elementos. Permítame. Para que miremos algo que va a pasar. Listo. Bueno, no tanto. Voy a agregarles un ancho a estos elementos. Voy a agregarles un width de 100 píxeles. Listo, miramos qué pasa acá.
Listo, entonces miren que ya tengo varios elementos y miren lo que está pasando. Estos elementos, déjenme yo les agrego un pequeño border para diferenciarlos cuando arrancan. Sí, miren, en este momento yo le definía a los elementos hijos que tuvieran un ancho de 100 píxeles, pero obviamente aquí no está reflejándose en los 6 píxeles, los 100 píxeles. Miren que cuando yo me paro sobre el elemento realmente termina por acá. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está pasando? Flex trata de apilar todos los elementos y miren. Y al final cuando no puede seguir mostrándolos o reduciendo el tamaño, pues ya hace este efecto de scroll, que a toda costa es lo que nosotros queremos evitar para responsive design. ¿Sí? Entonces, esta es la otra propiedad que vamos a ver y esta propiedad se llama Flex Wrap. ¿Sí? Y en defecto viene con este valor, no wrap, pero nosotros queremos que haga un wrap. Por wrap, la traducción es como ella es un envoltorio, ¿sí? Y una vez ya no quepan los elementos, pues por favor da un salto de línea. Sí, entonces miren que aquí ya quedó. Entonces, esto ya es muy similar a esas galerías de fotos o a las galerías que muchos de ustedes tienen en sus proyectos. ¿Sí? Entonces miren que ya cuando él no cabe, da un salto de línea. Entonces miremos. Tenemos todos estos elementos y a medida que yo voy reduciendo el tamaño de mi navegador, miren que los elementos van dando un salto de línea. ¿Sí? Conservando el ancho de los elementos. Ahora, pongámosle un margin a esto de 20 píxeles. Profe, entonces esta es como la que más se usa para el diseño responsive, ¿no? Porque si tenemos como una imagen y un texto así como en los encabezados, pues, al achiquitarlo, pues se pone la imagen abajo, el texto arriba, que es lo que Sí, haría es que esto, ¿no? sin mentirte, ya Flexbox se utiliza para casi el 98% de todo el trabajo de maquetación. Entonces, por eso es que es tan importante que lo tengamos en cuenta y entendamos cada una de sus propiedades para poder aplicarlas de la mejor manera. ¿Sí? Pues sí. Entonces, miren cómo ya los elementos, pues, responden bien a... Bueno, eso me alegra. Entonces ya sabemos que, mejor dicho, siempre que utilizamos la propiedad displayFlex, debemos, en lo posible, utilizarle la propiedad FlexWrap para que no nos vaya a pasar eso de que los elementos se nos reduzca su comportamiento y su ancho. Muchas veces queremos un ancho ya definido. Bueno, déjenme, yo hago acá. Entonces, por ejemplo, muchachos, Flexbox no solamente me va a funcionar para los elementos internos que estén acá, sino que también podría agregar la propiedad flex a estos elementos. Entonces yo ya podría centrar estos elementos. Lo que antes era tan complicado hacerlo en CSS, Flexbox llegó a hacerlo en dos propiedades. ¿Sí? Entonces yo ya puedo decirle fácilmente, hey, por favor, céntramelo horizontalmente y verticalmente. Para eso entonces vamos a ver estas nuevas propiedades. Voy a modificar, voy a agregar unas cuantas propiedades a esta clase, que son estas. Entonces yo ya, pues, como les dije, puedo agregarle también el displayFlex a los elementos hijos. Y la primera propiedad que vamos a ver es Justify Content. ¿Sí? Justify Content lo que va a hacer es alinear los elementos del eje principal. ¿Sí? En este momento nuestro eje principal sigue siendo el eje X. Entonces yo le voy a decir, hey, por favor, céntrame el contenido que esté, perdón, alíneame el contenido que yo tenga en ese elemento y en este caso le va a dar el valor como centrado. Y miren que ya este flex, ese texto que antes estaba acá en la esquina, pues ya quedó en el centro. Adicionalmente tengo otras propiedades que es, por ejemplo,
Space content, tenemos flex end. Entonces, lo que antes estaba aquí a la izquierda, lo puedo alinear hacia la derecha. ¿Sí? También tengo entonces que tiene por defecto es el flex start. ¿Sí? Y quedaría pues como estaba en un principio. ¿Sí? Entonces, si queremos centrarlo, justify content center. Veamos si me escapa alguna propiedad. No, miren. Bueno, sí, entonces hay otra muy importante, pero esta la vamos a ver ahorita. Space between, space around. ¿Sí? Entonces, si yo quiero alinear los elementos en su eje principal, en nuestro eje Y, vamos a darle un justify content. Y si quiero alinearlo en el eje transversal, en el eje Y, hay otra propiedad que se llama align items. Y voy a agregarle también la propiedad center, el valor center. Y miren, ya alineé este elemento en sus dos ejes, en el eje principal, nuestro eje X, y en nuestro eje Y. ¿Sí? Profe, o sea, en vez de usar el Justify Content Center, bueno, el Justify Content Center solo la línea verticalmente y el Justify, align los dos. eso depende de cómo cambiemos el sentido de nuestro elemento. Por ejemplo, Justify Content va a alinear el eje principal, porque no necesariamente el eje principal va a ser el eje X, sino que puede ser el Y, porque yo le puedo decir acá esto, porfa, tu flex direction ya va a ser column. ¿Sí? Entonces ya tu eje principal no es X, sino que es Y. Pero al final de cuentas, pues va a ser lo mismo porque al final y al cabo estoy alineando los dos ejes. Pero sí, Justify Content va a alinear el eje principal y Align Items va a alinear el eje transversal. Y en la que igual va a funcionar. ¿Sí? O sea, el Justify Content, Angélica, me va a alinear en el eje principal y el Align Items en el eje transversal. ¿Qué lo definimos? Es gracias a la propiedad Flex Direction. Flex Direction viene en la propiedad por defecto raw. Entonces, como está en raw, mantengo el eje X. ¿Sí? Cuando manejo en Justify Content me lo va a alinear es en el eje X. Y el Justify y el Align Items en el eje Y. Ok, entonces si lo cambias a column, entonces Justify Center sería en el eje Y Y, exactamente. y Align sería en el X. Ajá, exactamente, porque ya ese eje X no va a ser nuestro eje principal. Ah, ok, profe, gracias. Listo, con mucho gusto. Vale, entonces ahora, ya vimos cómo podemos sentar nuestros elementos de una manera muy sencilla con Align Items y Justify Content, ¿cierto? Ahora, si nos fijamos acá, miremos que tal vez este elemento padre le queda mucho espacio acá. ¿Sí? Como que este espacio pues lo podríamos llenar. Para eso también podemos utilizar la propiedad Justify Content y no utilizar necesariamente Center, sino que tenemos estas demás propiedades. Miren, Justify Content y tenemos Space Between. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen que está haciendo este Space Between? ¿Tienen la diferencia, no? Antes estábamos así, con este espacio de sobra, y ahora con el Space Between estamos así. ¿Qué creen que está haciendo ese Space Between? Como adaptarlo al tamaño del, digamos, del chatbot del background, por así decirlo. Sí, exacto. Flexbox es tan inteligente que puede calcular el espacio que tiene disponible para añadírselo a cada uno de los elementos. Sí, entonces miren que básicamente, déjenme yo rayo acá. Draw. Esta margen, o este espacio que ya tiene este elemento, coincide con el mismo tamaño de este elemento.
Bueno, aquí haciéndolo abajo, ¿no? Pero miren que más o menos es el mismo, ¿sí? Entonces, los elementos van a tener la misma separación. ¿Sí? Entonces, normalmente este es el comportamiento que nosotros queremos a la hora de maquetar, ¿no? Que todo tenga más o menos el mismo tamaño, los mismos márgenes, las mismas distancias. Ahora, ¿qué otra propiedad tenemos? Tenemos algo acá tenemos la propiedad space around, que a diferencia de space between, ¿qué creen que hace? ¿Saben qué? Esperen, yo hago una cosa. Creo que este padding y este margin nos confundió un poco. Regresamos a space between y miren, ya. Esto no hagamos tan grande. Y este tenemos un ancho también de 100 píxeles. No pongamos tanto ya. Dejémoslos así y miremos. Miren, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando estábamos añadiendo nuestro space between, miren que como teníamos unos márgenes y unos padding en el elemento padre, no nos habíamos dado cuenta de que el elemento o lo que hace el space between es organizar el espacio, pero va acomodando el espacio sobrante entre los demás. Profe, ¿Sí? creo que se te cortó un segundito. Bueno, al menos a mí, ¿podrías repetir eso? Sí, se cortó. Ay, Se madre. cortó un poquito. ¿Ya me escuchan mejor? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, profe. Sí, Listo. ¿Qué les comentábamos? Es que cuando teníamos ese padding en nuestro elemento padre y teníamos ese margen en los elementos, no se podía ver bien el comportamiento de flex between. Lo que hace space between es que coge el primer elemento y el último y lo pone en los bordes. ¿Sí? Y el demás espacio lo va a dividir entre los otros elementos. ¿Sí? A diferencia del space between, el space around lo que va a hacer es dividir todo el espacio. Entonces ya no pone el primer elemento de primero en todo el borde del elemento padre, sino que va a tener la misma distancia a los demás elementos. ¿Sí? A ver, entonces aquí sí nos funciona lo que estábamos haciendo de que el margen de los elementos va a ser el mismo. El otro color. Sí, entonces ya este margencito de acá. Perdón. Este sí va a coincidir con con el mismo tamaño de los elementos. Entonces, esto va a coincidir, esta distancia va a coincidir con esta con esta. Sí, o sea, todo va a ser igual. Profe, ¿ese space cómo se llama? Este es space around. Around. Sí, around, así. Space around, este. Gracias. Space around y tenemos entonces el space between, que a diferencia del space around lo que hace es dividir el espacio entre los demás elementos, pero no coge ni el primero ni el último. Sí, eso los manda a los bordes y el espacio lo divide entre los demás elementos. Hagamos otro ejemplo acá yo agrego más elementos. Sí, entonces, bueno, aquí está vaina, a ver. Miren. Entonces, en este momento tengo la propiedad space between. Y miren, si yo voy revisando la pantalla, miren el comportamiento que va teniendo también acá abajo.
Sí, entonces, en lo posible, siempre tratemos de que los elementos pues, sean pares para que no nos pasen este tipo de comportamientos de vez en cuando. ¿Sí? Ya me vi como el meme de la persiana. Sí. Flexbox es ni más ni menos eso. Pero bueno, entonces simplemente tenemos que entender que podemos entonces manipular la alineación de los elementos con Justify Content utilizando, puede ser el center, el space around, el space between, ¿sí? Y ahora, que ya yo que con esto ya tenemos como la primera base para Flex. Entonces, ¿qué es muy importante que entiendan, muchachos? Por ejemplo, cuando nosotros vayamos a maquetar algo, déjenme yo entro de pronto a esta página, una página de Amazon. Digamos productos. Bueno, good orders now. Miremos este ejemplo. Cogamos un producto de estos y tienen que tener en cuenta que por más que parezca que Flex es como yo puedo diagramar en el eje X, en el eje Y, yo solamente puedo definir para cada uno de los elementos. Entonces, ¿yo qué debería de hacer? Si yo voy a trabajar en esto, pues entonces, esto no necesariamente tiene que ser un flex, puede ser una imagen, un figure y listo. Esto también puede ser un P, sin problema. Pero miren que aquí entonces ya empieza a estar cosas una al lado de la otra. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Entonces yo crearía un div que va a estar en posición flex, ¿sí? Y dentro de este elemento de flex, pues ya tengo este otro elemento y este otro elemento. ¿Sí? Y automáticamente yo le añado la propiedad flex, pues estos dos elementos se van a poner uno al lado del otro. Lo mismo para esta. Tengo entonces todo este señor también en propiedad flex. Esto va a ser otro elemento. Esto es otro elemento y esto puede ser un elemento ya solo. ¿Sí? Solamente un spam. ¿Sí? Y esto sí es... señor. Entonces allí, o sea, digamos el cuadrado grande azul, el que ocupa, el que coge el, bueno, hagamos el de las estrellas. El cuadrado verde grande, el que coge las estrellas y los números, tiene un flex, ¿no? Eso sería un Sí, div, correcto. eso sería un Sí, div con flex. sí, exacto. Sería un div ¿Qué hay ahí? complex. Simplemente hay, bueno, están las estrellas y está el texto. Sí, Entonces exacto. él Es ya más, entiende que si tengo esos dos elementos, pues no sé si en una lista, ¿no? Supongo. Sí, ahí también se van a dejar una lista. sí, o sea, tú también puedes agregarle, o sea, ese display flex se puede agregar a cualquier elemento HTML, a una clase, a un tag, a un ID, a lo Pero, que quiera. pero entonces estas estrellas y este texto están metidos en un div que tiene propiedad flex. Y Por adentro ejemplo, de si nos vamos muy al detalle, las estrellas también son otro div. Déjame ver. Sí, eso también sería un div en flex y cada estrellita es un div para que también cojan el mismo comportamiento. ¿Sí? Pero bueno, vamos a un ejemplo de pronto más sencillo. A ver. Déjenme a ver cómo es este menú acá. Bueno, ¿saben qué? Hagamos un ejemplo con el menú. ¿Sí? Yo tengo entonces, tengo un menú. Voy a tener mi menú, voy a tener pues estas vainas. Bien, va a ser esto. Voy a agregar mi etiqueta nav y en mi nav voy a tener una etiqueta que va a ser mi logo. Esto sería hacer una imagen, pero como no tengo una imagen ahorita, pues web de mi. ¿Sí? Y voy a decirle a este señor que sean 5 elementos.
Se podría hacerlo con M, perdón, muchachos. 2, 3, 4 y 5. Listo. Tengo mi menú. Miremos cómo se ve esto acá. Listo. Bonito. Ahora, lo que yo debería hacer en este momento, ¿a qué le debería agregar flex si yo quiero que todos los elementos estén horizontalmente? ¿Cuál elemento creen que yo debería agregarle el display flex? ¿Cómo así, profe? ¿Para que esté horizontal? Sí, para que esté horizontal, porque miren el comportamiento que está ahora se ve feo. Yo quiero tener mi logo acá y mis items por acá. O sea, ¿sería el Flex Direction Row o cuál? O ese. Sí, pero aquí, ¿con qué elemento empezaríamos? ¿A qué debería yo Al nav. agregarle? ¿A qué? Nada. Al nav. Al nav. Entonces, Ah. class nav. Vamos a agregarle aquí esto. Y por cuestiones de visibilidad voy a hacer esto acá, pero no lo hagan en su casa. ¿Sí? Y entonces display flex. Entonces miremos qué pasa. Entonces miren, ya lo que antes estaba uno bajo el otro, al menos ya este web de MI está al lado de los items. ¿Sí? Ahora, si yo quiero también alinear estos items, ¿a qué clase o elemento debería yo añadirle también esa propiedad? A la UL. Al UL. Entonces me vengo al menú y le voy a dar display flex. ¿Sí ven? Todo puede tener flex. Miren, ya esto quedó así. Vamos a quitarle este list style none para quitarle esos iconos. Y miren, ahora sí nos vamos entonces a lo que mencionaba Angélica. Si yo quiero tener este logo a la izquierda y los elementos a la derecha, ya puedo empezar entonces a jugar con lo de Justify Content. ¿Se acuerdan cuál era la propiedad que me alineaba un elemento en la esquina y otro elemento en la derecha? Como start y end o finish, no me acuerdo. End. Era Justify Content y un space. Ya sabemos que la round no es porque la round nos va a Between. poner space between. Y miren qué belleza, muchachos, quedó nuestro menú. ¿Sí? Entonces, este menú Ok, item, ya, ok. este menú lead, yo ya puedo ponerle aquí unos margins. Pues, y miren, aquí está nuestro menú de navegación. ¿Con qué lo hicimos? Con solamente estas tres clases. ¿Ah? De locos, ¿no? Entonces, Flex llegó para ahorrarnos mucho trabajo y mucho esfuerzo, porque antes hacer esto era bastante complicado. ¿Sí? Entonces, ahora, miren que también está pasando algo curioso, y es que si ustedes se fijan, a ver, yo annotate, draw esto. Miren que este elemento no están alineados verticalmente. Y bueno, eso se está viendo feo. ¿Cuál es la propiedad para alinearlo en el eje transversal, en el eje secundario? Tenemos Justify Content y la otra propiedad es Align items. Align Items. Super. Sí. Aquí, ¿cómo borro esta vaina? Annotate, clear, listo. Entonces, si quiero centrarlo entonces verticalmente en su eje transversal, pues es tan fácil como yo decirle aquí Align Items Center. Y al lado sea flex. Y miren, ya todo quedó alineado tanto, bueno, verticalmente y en los extremos el contenido. Sí, entonces vengan, yo aquí le pongo un background. Y aquí está nuestro menú. Entonces,
Adicionalmente a esto, muchachos, yo perfectamente puedo agregarle position a este elemento. Position, y le voy a decir que sea un position fixed. Bueno, cuenta que definirle un alt, un ancho. Pero miren, yo puedo combinar todas esas propiedades y miren cómo ya lo que, bueno, no tengo scroll. Sí, entonces combinando una propiedad de display flex con un position fixed. Y miren, también funciona muy bien. Ahora, podría entonces yo también agregarle este nav un padding para que mi logo no se vea. Sí, y déjenme entonces, yo voy a ver qué está pasando acá. Miren lo que está pasando. Como yo no definí el flex wrap, miren que el elemento 5 se me está yendo. Y obviamente nosotros no queremos eso tampoco. Entonces, siempre como buena práctica, agregar el flex wrap. Y acá también el flex wrap. Y rebuscamos esto. Y no me funcionó. Spec. Justify content. Miremos. Y ese ítem, ¿por qué no? Tengo acá. Tengo un margin. Listo. ¿De dónde sale este margin de 16? De este huele. Venga, con reset. ¿Se acuerdan para qué servía este asterisco? Como para aplicar la Recuerden, propiedad a todo. a todos los elementos. ¿Sí? Entonces, todos los elementos van a tener un margin de 0 y un padding de 0. Y luego yo, por CSS, pues puedo modificarle a cada uno las posiciones. ¿Sí? Entonces, claro, como tenía esos valores por defecto en el navegador, se me estaba dañando un poco pues como la estructura que yo tenía. Entonces, queda claro entonces un poco esto de Flexbox. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, me alegra mucho que lo hayan entendido. Ahora, ¿qué creo que podemos trabajar? Para evitar esto que nos acaba de pasar, muchachos, hay un reset CSS normalize. Normalmente, muchachos, los navegadores traen por defectos unos estilos. Y esos estilos, pues, cuando ustedes ponen un H1, no sé si se han dado cuenta, ponen un H1 y el H1 viene con los márgenes, vienen con los tamaños, ¿sí? Y muchas veces nosotros queremos evitar esos comportamientos que tiene un navegador por defecto. Para eso está esta hoja de estilo de Normalize. Podemos entonces hacer un ejemplo y es guardar esto. Normalize. Voy a agregar mis estilos. Normalize CSS. Y voy a quitar esto. Entonces miren qué está pasando en este momento. Si yo quito estos estilos, esto se está viendo así. Miren que de por sí ya el void tiene unos márgenes. Este texto también pues, está con serifas. Y una vez yo añado ese normalize, styles normalize. Miren que ya todo queda pegado. Bueno, el serifas lo mantuvo, pero o sea, me borró todos los estilos por defectos que me traía el navegador.
Por ejemplo, si yo me creo un H1 ya, de pronto a este nivel, normalize. Miren que ya no es igual de grande el, a ver, no me parecerá que está funcionando. Miremos los estilos. Ah, sí, mira que ya normalize me está agregando otros estilos. Sí, me está modificando esos estilos que tiene el navegador por defecto. ¿Sí? Entonces, es como para manejar un estándar y que de pronto en un navegador que sea Chrome no maneje otros márgenes que Mozilla o que Safari. ¿Sí? Entonces, también es una buena práctica incrustar este archivito de Normalize CSS. Bueno, yo les voy a dejar esta pequeña tareita. Pero Y una es, pregunta, dime. ¿existe como algún free pick pero para las páginas web? Como que tenga como unos CSS que uno pueda como coger y pegarlos o no. Esta página me gusta mucho. CS Tricks. Le puedes dar una miradita ya que hay muchos como tutoriales para seguir. ¿Sí? Y continuamente, o sea, es una comunidad muy, ¿cómo se dice? Muy visitada y en continuo creación de contenido. Entonces, mira, por ejemplo, aquí también tiene que haber, mira, esta es la que les voy a mandar a leer, esta Complete Guide to Flexbox. Y hay 1000 tutoriales, muchas guías de CSS. ¿Sí? Y normalmente estos ejemplos vienen con, a ver, con cosas en vivo, ¿sí? Mira. A ver si carga, ajá. Entonces miren que aquí pues uno puede ir viendo también el resultado de eso que estamos haciendo acá. Entonces son muy completos. Entonces si quieres, da una revisadita CSS Tricks y sería muy bueno. Pero entonces la guía que les voy a decir, que por favor le den una revisadita, es esta de acá. ¿Sí? Miren que nos explica entonces cuáles son las propiedades. Tenemos la propiedad display, el flex direction, que puede ser en el eje X, devolverse, y el eje Y, y también el column reverse que vimos. Acá están las opciones. El flex wrap, que me da el salto de línea de los elementos. ¿Sí? Este flex flow es como un shorthand del flex direction y el flex wrap. Pues podríamos ahorrarnos esas dos líneas. El justify content, miren, está muy bien explicado acá el flex style, el flex end, el center, el space between. Entonces, para que le peguen una revisadita y si pueden practicarlo, mejor aún. Porque el ejercicio que quiero que hagamos, muchachos, es el siguiente. A las 8:20, voy a venir acá, documents, CSS, de mi web, CSS, exercises, Flexbox. Listo. ¿Cuál es el ejercicio? Tenemos estos dos elementos o estas dos vistas para maquetar utilizando Flexbox. Sí, tenemos estos dos. Entonces, creo que no nos queda mucho tiempo para el ejercicio que les había planteado de crear nuestra primera paginita web. Pero me parece más interesante que dominemos primero Flexbox para que después podamos ya aplicar todos esos conceptos en la página, en la landing page que estamos haciendo. Entonces los voy a dividir en dos salitas y a cada salita le corresponde un ejercicio, ¿vale? Para que lo hagamos en lo que le resta de la clase. ¿Listo? ¿Les parece?
Pero ¿qué hay que hacer, profe? ¿Hay que literal hacerlo a código o analizarlo entre todos? Literalmente hacerlo a código, pero en el grupito en el que estén. ¿Y se entrega solo uno? ¿Se entrega? Sí, o no, lo revisamos en la clase. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Listo, entonces ya creo las salitas.